¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlo. Bienvenidos a Salud para Todos. Tenemos buen programa el día de hoy. Y es que en muchas ocasiones, cuando hablamos del duelo, pensamos que solamente se da cuando perdemos a algún ser especial, alguna persona muy cercana. Y el duelo abarca mucho más. Es una pérdida y hay que saber cómo enfrentarlo, porque muchas veces pensamos que es cuando nos falte algo que es muy importante para nosotros, de manera coloquial decimos, es que no voy a resistirlo, voy a morir. No nos morimos y hay que seguir con la vida, todo sigue caminando, más bien hay que saber cómo enfrentarlo. Vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. El duelo es una respuesta natural ante la pérdida, ya sea de un ser querido, una relación, un empleo o incluso una etapa de la vida. Aunque comúnmente se asocia con la muerte, el duelo puede manifestarse en cualquier tipo de pérdida significativa. A través de este proceso, las personas atraviesan diversas etapas emocionales mientras buscan adaptarse a su nueva realidad. El duelo no es una enfermedad, sino una experiencia emocional, psicológica y física que cada persona vive de manera única. No existe un tipo establecido para que alguien supere el duelo, ya que es un proceso personal y profundo. El modelo más conocido sobre las etapas del duelo fue desarrollado por la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross y se compone de 5 fases, aunque no todas las personas las experimentan en el mismo orden ni con la misma intensidad. 1. Negación. La persona puede sentirse en shock y creer que la pérdida no es real. Ira. La frustración y la rabia surgen a menudo dirigidas hacia uno mismo, otros o incluso la persona perdida. Negociación. Se busca un modo de revertir o mitigar la pérdida a través de pactos o deseos de que las cosas pudieran haber sido diferentes. Depresión. La tristeza profunda y la desesperanza pueden apoderarse de la persona, pues se enfrenta a la realidad de la pérdida. Aceptación. Finalmente la persona llega a un lugar de paz aceptando la pérdida y encontrando formas de vivir con ella. Muchísimas gracias por esta información y bueno, les presento al invitado que nos acompaña esta mañana. Agradezco la disposición y el tiempo de Óscar Fernández Córdoba. Él es tanatólogo, él es el especialista quien nos puede orientar y nos puede ayudar en esta etapa que en realidad se torna muy difícil. ¿Cómo le va, Óscar? Qué gusto. Mucho gusto, Gaby. Qué gusto que nos acompañe, sobre todo porque, bueno, en realidad hay muchas personas que le decimos somos más fuertes, otras no tanto, pero cuando hablamos de duelo exactamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Y siempre forzosamente está relacionado con la muerte? No con la muerte. Sí y no. Explico por qué. Porque todo de lo que tengamos en esta vida, en algún momento nos vamos a tener que despedir. Esa es como la mala noticia. Yo siempre les digo, te deseo de todo corazón que sea hasta que la muerte los separe, ¿no? Pero en la vida no podemos avanzar acumulando todo y no podemos tener todo, nos tenemos que ir despidiendo de algunas cosas y al final de la vida nos tendremos que despedir de todo. En algún momento nos vamos a tener que despedir. Esa es la mala noticia. La buena es que mientras tenemos que aprender a disfrutar y tenemos que aprender a vivir intensamente. Tenemos que gozar de la compañía de nuestros seres queridos. Mientras tenemos algo, disfrutarlo. No va a ser para siempre. Y esa es, si lo vemos así, es pesimista. Pero también, conforme yo me vaya despidiendo, voy a dar lugar a cosas nuevas. Muchas veces yo en clases yo les pregunto, ¿y cuál es la mejor etapa de tu vida? ¿No? Sabemos, por ejemplo, de esas expresiones de es que le di los mejores años o le di la mejor etapa de mi vida. No. La mejor etapa de tu vida es la que estás viviendo ahorita, si es que aprendes a despedirte de lo que ya no es y aprendes a vivir con lo que sí puedes, tienes y aprendes a vivir con eso. Pero esta situación así debería de ser, ¿no? Como bien lo dices, saber despedirnos. Eso no quiere decir ni que terminemos
en pleito, en alguna situación desagradable, etcétera. Simplemente lo que le llamamos soltar. Pero ¿cómo le hacemos? Es Porque correcto. en la teoría está muy bueno, pero ya en la praxis cuesta mucho trabajo, Oscar. Claro, y no es por lo menos. Mi abuela decía, según el sapo, la pedrada. Sí. Y pues hay pérdidas muy pequeñitas que ni siquiera las notamos y que no nos interesan y no las ubicamos en nuestra nuestro vida. día a día. Sí, en nuestro día a día. Mientras que hay otras que como les invertimos tiempo, expectativas, etcétera, entonces nos quitan una parte muy grande de nosotros. Por eso hace rato que me decías, oye, ¿y se trata siempre de morir? Un poquito sí, porque cuando algo que yo quería lo pierdo, una parte de mí muere, ¿sí? Una parte de mí se va con aquello que ya no va a ser. Y tenemos, pero la muerte tenemos que entenderla no como un fin y ya, ahí quedó, sino como también una oportunidad de transformar, una oportunidad de ser diferentes. Un ejemplo muy simple. Yo para pasar a la universidad tuve que despedirme de mi yo de la prepa, ¿no? Ujú. Entonces, muy frecuentemente yo daba clases en prepa y la primera semana era muy frecuente ver a los alumnos que iban a visitar la prepa, como en esta parte de todavía no quiero, sí, ¿no? sí. Pero su vivencia era muy característica porque era ya donde yo me sentaba ya no es mi lugar, ¿sí? Claro. Ya aquí ya no es mi horario, ya no tengo la prisa, ya no es mi lugar. Y era una oportunidad pues para que se despidieran y se fueran con más Claro, ganas y a ahora la que mencionas universidad, ese ¿no? ejemplo, por eso te preguntaba si solamente era cuestión de la muerte, porque también las personas que se cambian de escuela, Es las correcto. personas que cambian de residencia y que tienen que Sí. volver a empezar, o sea, las personas que tienen una separación, o sea, un divorcio, Sí, claro. una ruptura en el noviazgo. Claro. Todo eso es terminar algo. Sí, claro, son ciclos. Son ciclos. Son ciclos. Pero, se- a ver, yo creo, o tú dime, que más bien lo que no sabemos es cómo cerrarlos. O cerrarlos de manera asertiva. Es que se tiene que cerrar y al mismo tiempo tengo que tener esperanza en lo que voy a abrir. Esta parte de cerrar nos decían antes, ¿a poco no? De si se te cierra una puerta, se te abre una ventana, ¿no? Pero uno tiene que entender cuándo ya no hay que estar jalando la puerta y cuándo ya dolió y cuándo ya esa puerta ya no se va a volver a abrir. Y no hay que estar neceando porque nos va a doler Pero más. es que, Oscar, ¿Sí? a lo mejor aquí podemos decir, es que estamos neceando, pero ya dices, te mentalizas, no la voy a abrir, no la voy a abrir, no la voy a abrir, ves la puerta y dices, bueno, no, más tantito. Tantito, abro un poquito, Ok. toco el timbre a lo mejor, toco con la mano así, tic, tic, tic. Y a veces funciona, pero a veces no, y el golpe es más fuerte. Hay una película, fíjate que yo hablo mucho de películas, hay una que me gusta mucho que es Frankenweenie, Ah. ¿sí? De Tim Burton, y precisamente muere el perrito y de alguna forma lo reviven. Y es una película muy bonita porque nos da a entender de que aunque revivas, ya no es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, en las relaciones podemos... Una cuestión que se termina, que es un ciclo que se termina. Cuando hay una infidelidad, muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y se puede perdonar una infidelidad? Sí, pero si hay un esfuerzo de ambas partes, un reconocimiento y de entender que la relación como estaba antes ya se rompió y que hay que subsanar y hay que empezar cosas diferentes y hay que tener en cuenta otras cosas. Si queremos que las cosas vuelvan a ser como antes, No. nos vamos a llevar simplemente una decepción enorme porque no es posible. No podemos regresar a lo que fue. Y eso yo sé que a veces duele, pero es una expectativa irreal. Yo no puedo ser el que fui hace 5 años, y ni hace 10, ni hace 20, y ni siquiera lo quiero.
Yo quiero ser la persona que soy hoy con ese aprendizaje y con ese bagaje de lo que fui hace 5 años. Hay cosas que quiero conservar, personas que quiero tener siempre en mi vida, pero cada quien tiene que llevar su ciclo y también lo tenemos que presupuestar. Va a haber dolor siempre, sí, y eso es algo bien importante. Cuando yo trabajo en el consultorio, lo primero que les digo es, yo no vengo a que dejes de querer a tu ser querido. Muchas veces el duelo lo hacemos la equivalencia con olvidar, ¿sí? Y no. Y no, al contrario. Es que si lo olvido, entonces voy a dejar de que me duela. No, los tenemos que ubicar en nuestro corazón y en nuestra memoria, aquí y aquí, en un lugarcito en donde podamos seguir estando en amplio sentido de la palabra en contacto, ¿sí? Y poder honrar la memoria de nuestros seres queridos, seguir estando en contacto con ellos. ¿Se les va a extrañar? Sí. Claro, siempre. Y los vas a amar siempre. Muchas veces la gente que viene conmigo al consultorio creen que vamos a trabajar para que eso deje de suceder, para que dejes de querer o para que olvides. Y no, es lo primero que yo les aclaro. Yo no quiero que olvides ni que dejes de amar a tu ser querido. Lo que quiero es que lo integres la experiencia y puedas aprovechar eso que viviste para salir fortalecido y para buscar otras experiencias. Otras experiencias. Y otra vida. Óscar, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa, es muy breve, estamos hablando acerca del duelo. Les recuerdo, si quiere hacer alguna pregunta, hay que aprovechar que nuestro tanatólogo está con nosotros, vía telefónica, vía WhatsApp y también vía Facebook. Regresamos. Aunque no existe un plazo fijo, estudios indican que el duelo puede durar entre 6 meses a 2 años, dependiendo de la persona y del tipo de pérdida. Algunas personas pueden seguir experimentando dolor durante más tiempo, lo cual es normal. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos con Óscar Fernández Córdoba. Eres tanatólogo, estamos hablando de el duelo. Óscar, ¿por qué algunas personas tardan más en superar una pérdida, en adaptarse a una nueva situación, en lo que estábamos mencionando de soltar? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué a unas personas les cuesta más trabajo, otras no tanto, o aparentan que no la están pasando tan mal y luego también no sacamos las emociones de manera correcta y tenemos afectaciones físicas, emocionales, etcétera? Perfecto. La primera parte es lo que perdemos. ¿Cuánto invertimos en eso? ¿Cuánto cuesta para nosotros, ¿no? Entonces, en México, en los países latinos, la pérdida que más duele es la pérdida de los hijos, porque se les invierte sueños, futuro, y voy a vestirlo así, y se va a dedicar a esto y todo, y es toda una inversión de sentimientos, pensamientos, etc. Cuando llega, muchas veces la gente dice, ay, pero ni diste a luz, ni te encariñaste. Claro que no, las mujeres se encariñan desde el momento en que saben que están embarazadas y desde ese momento empieza, se desata todas estas partes, ¿no? Sí. Y para la gente que no lo entiende ay, pues sí, pero fueron 3 meses que estuviste embarazada, ahí vuélvete a embarazar y ya. Y no es así. Para mí, en mi corazón ya tenía un lugar, tenía nombre, tenía sueños, tenía ropita y tenía cosas. Y entonces es una pérdida muy dolorosa, ¿de acuerdo? Eso es una. La otra es el cómo se da la pérdida.
Si la pérdida es algo que lleva su tiempo, por ejemplo, la gente que va muriendo con una agonía lenta y todo, cuando se da el desenlace, entonces ya la sensación es otra, es de alivio, es de descanso. Y para nuestra cultura, que somos muy culpígenos, entonces decimos, ay, pero me estoy sintiendo aliviado porque se murió mi papá. No, qué mala persona soy. Y pues no es así. Simplemente hay un alivio porque ya me tenía muy preocupado durante mucho tiempo. Una agonía de mucho tiempo es un desgaste económico, emocional, etcétera, de toda la familia. Y cuando viene el desenlace, entonces hay un alivio. Y eso no es malo. Eso sí es natural y no le tenemos que estar contaminando el proceso con, oye, pero soy mala persona, yo quería que se muriera mi papá. No, no para nada. Simplemente está sintiendo alivio y es natural que se te quitó esa preocupación, ¿sí? Entonces, esa pérdida que se va dando poquito a poquito nos va dando posibilidad de irnos haciendo a la idea y de ir como acomodando cosas. La gente pide perdón, la gente discute, se reclama. Y entonces ya cuando se da el desenlace, pues ya no hay nada más por decir y pues ya la despedida es de lo más tranquila, ¿sí? Sí. Cuando la muerte o cuando la pérdida se da de forma súbita, que yo no tuve, y que de repente oye, pero lo vi hace ratito y nos despedimos y resulta que tuvo un accidente y ya no lo voy a volver a ver. Sí, sí. Entonces nos cuesta muchísimo más trabajo empezar a echar a andar todo este mecanismo para empezar a hacernos a la idea. Esto, Gaby, por ejemplo, a la hora de un divorcio es muy entendible. La persona que ya lo venía pensando, que ya fue acomodando, que ya vio Sí, ya lo digirió. Ya lo digirió. Entonces, cuando comunica la decisión y dice, ¿sabes qué? Ya, ahí se terminó su duelo. Sí. Mientras que para el otro, que lo sorprenden, ahí empieza. Entonces la otra persona ya está lista para salir con otras personas, ya está en otro asunto. Como decimos de manera coloquial, ya está en otro canal, ¿no? Entonces, pero para la otra persona... Es ¿qué te pasa? Porque es un balde de agua fría. Si yo todavía no puedo salir de esto, ¿por qué tú ya estás tan a gusto haciendo tu vida por otro lado? Porque son momentos diferentes, ¿sí? Entonces, no es necesariamente una traición, sino es que el otro acomodó toda su vida mientras que tú apenas la estás empezando a acomodar. Y pues sí, ¿quién lleva la de perder y quién tiene que hacer más esfuerzos para reacomodar su vida? Pues a la que le acaban de comunicar. De decir. Todo, sí. Oye, Oscar, ¿es normal sentir enojo o incluso culpa cuando perdemos a alguien? Es muy común, ¿de acuerdo? El enojo, pues depende. Lo que pasa es que todas las emociones son válidas, ¿sí? Y eso es bien importante de entender. Todo es válido, que no es lo mismo que sea correcto, ¿de acuerdo? Una cosa es válido, significa me enojo contigo porque ¿cómo te atreves a dejarme sola con 3 hijos? Y tú eras el proveedor y ¿qué voy a hacer yo ahora? Entonces esa emoción es completamente válida y es lo que te va a sacar también adelante. Los personajes de Intensamente, de la película, los que son los 5, son completamente naturales y están completamente ahí por una cuestión de que somos humanos. Se va a presentar, los 5 se van a presentar en el duelo y vamos a estar en una montaña rusa emocional. Eso es lo natural. Lo que no es natural es que nos instalemos solo en uno y que ahí ya empezamos a no salir de ahí. Ejemplo de eso va siendo la depresión, que es muy frecuente. Ejemplo de eso, el miedo, su parte más intensa es la ansiedad y pues no,
eso ya no es natural. La ansiedad, la depresión no son naturales. La tristeza, el enojo, el miedo, pues sí. El duelo siempre tiene que ver o se relaciona con llorar. Hay muchas personas que no han podido, por alguna situación, derramar una sola lágrima cuando han tenido una pérdida muy, muy importante. Es una excelente pregunta. Mucha gente en ese momento no puede. Y se entiende porque hay una pérdida, a veces viene con todas las emociones, así como al mismo tiempo, y nos impiden de repente el expresar lo que sentimos, el expresar adecuadamente las cosas. Pero esa persona que en ese momento quedó pendiente esas lágrimas, llega otra pérdida que ni se lo imaginan y ahí es donde sueltan. Y decían, pero ¿por qué yo lloro con esto que es chiquitito cuando con mi ser querido no lo pude hacer? Y entonces otra vez nos sentimos culpables, nos sentimos como en esa cuestión como de traición. Y no, ¿sí? Muchas cosas un problema son nuestras lealtades. Tratamos de ser muy leales, pero de formas pues no siempre bien entendidas. Y algo medio insano, no de manera correcta. Ahora, que me mencionas esto, ¿no? De la cuestión de la culpa, ¿por qué me siento culpable o por qué nos sentimos culpables de seguir con nuestra vida cuando falleció mi mamá, cuando falleció mi papá, mi hermano, etcétera, alguna persona muy querida? Entonces, como que decías que nos sentíamos culpígenos y que es una cuestión más como decías en Latinoamérica. Entonces, correcto, es como de situación geográfica, ¿a qué se debe la cuestión, la idiosincrasia? Sí, nuestra cultura tiene mucho que ver. Todavía habemos muchas personas y ciertas generaciones más que otras que fuimos educados mucho en la culpa. Y porque si entonces te va a pasar esto, pero no como consecuencia natural, sino siempre echándote la culpa de lo que pasaba. Entonces, cuando fallece alguien, a veces hay cosas que no se habían platicado, que no se alcanzaron a perdonar, es la palabra. O sea, generalmente que alguien se vaya, nos queda con ese pendiente. Y eso es grandes problemas, ¿no? La culpa de seguir adelante la tenemos que entender bien, ¿sí? A mí, yo siempre les digo, a mí como padre, no me gustaría que mi hijo dejara de vivir cosas cuando yo ya no esté. Y que entonces, como yo ya no estuve, que cuando nos encontremos ya en otro lugar, cuando le toque a él, que llegara y me dijera, ay, es que yo ya no volví a ser feliz porque me hiciste falta, o ya yo no volví a ser feliz porque tú no estabas. Sí, no. Yo no quiero eso. Yo quiero que sí que me extrañes, pero no que no seas feliz. Continúa tu vida. Yo creo que tenemos que, como papás, y en ese presupuesto, tenemos que dar permiso. Te doy permiso de que avances, te doy permiso de que disfrutes, aunque no esté yo, porque yo te voy a estar viendo desde otro lado y yo me voy a estar alegrando de lo que tú logras, amas y disfrutas. Yo creo que ese es un pensamiento que debemos tener muy, muy presente para poder hacer nuestras cosas de manera cotidiana y reír y disfrutar, porque eso es lo que seguramente nuestro ser querido quisiera para nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes le comento que ya tenemos canal de YouTube, entonces si usted quiere ver alguna otra emisión, ¿no?, que le gustó o que quiere saber más acerca de ese tema, ya lo puede hacer vía YouTube. Hacemos pausa y regresamos.
Aproximadamente un 50% de las personas que atraviesan el duelo experimentan síntomas de depresión, mientras que un 20% puede desarrollar trastornos psicológicos más graves como el trastorno de estrés postraumático. El duelo es un proceso profundamente personal, pero muchas veces los seres queridos de la persona en duelo se enfrentan a las preguntas de cómo pueden brindar apoyo de manera efectiva. Acompañar a alguien en su dolor no significa solucionar el sufrimiento, sino estar presente y ofrecer un espacio seguro para que la persona viva su proceso de manera plena. El primer paso es reconocer que el dolor de la otra persona es válido y que cada quien vive el duelo de una forma distinta. No hay una fórmula mágica ni un tiempo determinado para que alguien supere la pérdida, por lo que la paciencia y la comprensión son esenciales. Consejos para acompañar a alguien en duelo. 1. Escuchar sin juzgar. El dolor de la persona en duelo puede manifestarse de muchas formas, desde llanto hasta la ira. Lo más importante es ofrecer un espacio para que pueda expresar sus emociones sin miedo al juicio o la crítica. 2. Ofrecer tu presencia. A veces las palabras no son necesarias. Simplemente estar ahí acompañando puede ser un acto de apoyo poderoso. El simple hecho de estar cerca sin presionar a la persona a hablar puede brindar consuelo. 3. Evitar los clichés. Frases como "todo pasa por algo" o "ya estás mejor" pueden minimizar el dolor de la persona. En lugar de dar consejos, trata de validar sus sentimientos y demostrar empatía. 4. Ayuda en lo práctico. El duelo puede afectar la capacidad de las personas para llevar a cabo tareas cotidianas. Ofrecer ayuda con la comida, las compras o incluso con las tareas domésticas puede aliviar parte de esa carga. Sé paciente con el tiempo. El duelo no tiene un calendario fijo. Muchísimas gracias por esta información. Continuamos en Salud para Todos hablando de el duelo con Óscar Fernández Córdoba, él es tanatólogo. Óscar, ¿cuáles son las etapas del duelo? Ya las mencionamos en la información, pero queremos ahondar en ellas. ¿Cuáles son las etapas del duelo? Y además, ¿es obligatorio pasar por todas y en un orden exacto? Es una excelente pregunta. No. La primera es el shock, es esta parte de que las cosas nos sorprenden y entonces viene una negación, ¿sí? Y es un mecanismo de defensa que tenemos de forma muy natural, pero que tiene que irse pronto, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, que le dicen, no, pero no le digas que se murió, no... escóndele todos los rastros, ¿no? Para no ir tan lejos, cuando fue lo de la pandemia, que gente moría y se iba directamente a la cremación sin que lo pudiéramos ver ni despedirnos, fue un problema, porque esta negación entonces se exacerbó. Se exacerbó porque entonces, oye, ¿cómo sé yo que esa cajita es mi familiar que acabo de ver hace 2 días, que estaba bien? Porque además la enfermedad era, rapidísimo. Sí. Y daba en un ratito y al ratito ya se murió y al ratito ya estaba. Entonces, pero yo hace 2 días lo vi bien. ¿Cómo que esa cajita es mi familiar, ¿no? Entonces, esa primera parte es la negación, es algo muy natural, pero tenemos que mostrar la realidad de la pérdida, el podernos despedir. Para eso están los funerales, para testificar que efectivamente se murió, ¿sí? Entonces, esa es la primera. Cuando viene la segunda, el enojo, ¿sí? Y cada quien tendrá diferentes motivos para enojarse, ¿sí? Algunos se enojan con Dios, algunos se enojan con la persona, algunos se enojan con los hijos porque estás dando lata, algunos se enojan, cada quien, pero esa emoción es muy, muy natural porque es algo
que no estaba en el presupuesto. Y cuando algo viene de la frustración, la reacción es el enojo. Y eso es completamente natural. Pero se nos tiene que ir pasando también. El enojo tiene que ser para empezar a tomar acción, no para quedarnos ahí, ¿sí? Y entonces empezamos a hacer negociaciones de, oye, pero, por ejemplo, una muy frecuente es, permíteme entregar a mi hija en el altar, o permíteme llegar a la graduación de mi hijo, ¿sí? Y a los que les diagnostican cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, ok, ya entendí, ya me enojé, pero dame chance de llegar a ese momento, ¿sí? Y entonces, es una forma en que empezamos a tomar un poquito las cosas en nuestras manos, ¿sí? Sin embargo, ese plazo, pues no siempre se va a cumplir. Y entonces hay una depresión, pero una depresión muy particular de las personas. No es una depresión clínica, sino es una depresión en la que la persona ya se va ajustando, es una tristeza profunda en la que empieza a entender las cosas, pero ya va empezando a estar listo para lo que sigue. Y entonces el último paso es la aceptación. ¿Tiene que haber pasado por todas las anteriores? Sí. Pero a veces nos brincamos unas y a veces nos regresamos sí, no, también. A lo mejor no en un orden cronológico. Es correcto. Pero sí se pasa por todas de una u otra forma hasta que llegamos, a lo mejor más bien, no a superarlo, pero al aceptar que sucedió, ya se puede hablar. Es correcto. Cuando sabemos que un duelo ya pasó, la forma más clara tangible de hacerlo es, ya puedo hablar de eso y no lo revivo, ¿sí? Muchas veces nos decían, es que recordar es volver a vivir. No, o sea, cuando ya es algo que ya se superó, entonces ya puedo hablar de eso como anécdota, ¿sí? Y ya no vuelvo a pasar otra vez por todas las... Sí, esa vorágine de sentimientos que me vuelve a herir tanto, recurro al llanto, es una tristeza profunda. Es que también puede ser que vuelva a llorar, por ejemplo. Puedo extrañar a mi papá, ¿no? Y entonces derramo una lagrimita, sí, pero no es la misma intensidad del día 1. ¿Sí? Entonces, el duelo es un proceso y eso... La gente de repente, acostumbrados a que todo es rápido, fácil y desechable, queremos que así sean nuestras emociones y que nada más nos toquen un botoncito y nos digan ya, apágate. O sea, como la gente a veces hace eso de forma inconsciente cuando dicen, no llores. Sí. Y decimos, ay, qué afortunado. O sea, pues, necesitaba que me lo ordenaras para poder hacerlo, ¿no? Es absurdo. Entonces, esas son de las cosas que no tenemos que decir ante alguien que está llorando. En nuestra cultura, curiosamente, las emociones nos incomodan. No nos gusta ver a alguien llorar, no nos gusta ver a alguien enojado. Y por el contrario... Sí, o es muy raro. Si alguien está llorando, ¿qué es lo que le decimos siempre? Ay, no llores, no llores, mira, tal. No. Y nunca decimos, sigue llorando, llora, y la cuestión simplemente es, aquí estoy. Tú llora lo que necesites y yo aquí estoy contigo. Y eso no lo solemos entender. Cuando hay enfermos terminales, entonces nuestra idea como cultura también es, si no hablamos de nada, entonces no pasa nada. Sí, porque si no estás llamando a la muerte. Y no, el primero que sabe qué está pasando es el enfermo. El enfermo sabe cómo se está debilitando y ya sabe lo que va a pasar. Pero al querer hablar de eso y que dice, oye, hijo, quiero que pongas en orden, por favor, el testamento. No hablemos de eso, no hablemos de eso. Tú te vas a poner bien. Y creemos que eso es dar ánimos cuando por el contrario es ir en contra de todo lo que la persona te está expresando y necesitando. Al contrario, es, pues sí, vamos a platicar de esto. Y cuando ya la persona se descarga y
Y Sí, ya, a lo mejor y ya pasó sí ese se puede momento. ir en paz, de manera literal. No, y en ese momento, ya después de que ya hubo esa catarsis y todo, a veces ya pasan un rato bonito, pero antes no. Si yo tengo algo pendiente, no me puedo ir, no puedo vivir lo que en ese momento puede estar pasando. Entonces, con los enfermos terminales tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por el contrario, con ellos es, ¿qué necesitas? ¿De qué quieres hablar hoy? Y a veces no quieren hablar, aquí estoy. Y a veces quieren llorar, aquí estoy. Y a veces quieren ver la tele, y aquí estoy. ¿Sí? Y para lo que necesites, aquí estoy. Y que quieres, que tú querías vivir más tiempo y estás enojado, aquí estoy. ¿Sí? A ver, vamos a irnos con las preguntas del público. Gracias a todas las personas que se están comunicando con nosotros. ¿Cuánto tiempo puede durar un duelo? Llevo 4 años en él y ya me está pesando. Esa es la característica tal cual. ¿Me está pesando? Ahí quiere decir que ya no es algo natural y que con todo gusto te podríamos ofrecer ayuda para que lo vayas superando. Sí. ¿Cómo hago para encontrarle sentido a lo que me pasó? Es que muchas veces te dicen, no es un por qué, sino un para qué. Pero en ese momento dices, o sea, no quieres saber nada. Correcto. Efectivamente, el encontrar sentido a la vida no puede ser en ese momento de la pérdida. Es como una inundación, ¿sí? Tenemos que esperar a que baje el agua para poder ver cuáles fueron los daños y qué vamos a hacer, y qué vamos a tener que pintar y qué vamos a tener que reordenar. Necesita bajar el agua. Y con el duelo es lo mismo. Necesitamos que el dolor baje tantito para que entonces puedan aflorar todos los recursos. Decirle a alguien el para qué, no preguntes por qué, sino para qué, en ese momento no es oportuno. ¿Cómo lo hago? Con mucho gusto lo podemos ir trabajando. Claro. ¿Sí? Y hay una cuestión bien importante, Gaby. El duelo lo tenemos que transitar y lo tenemos que pasar nosotros mismos. Nadie lo puede hacer por nosotros. Y no es transferible. No es transferible. Nadie puede vivir nuestro duelo por nosotros y quitarnos el dolor por nosotros. Pero nadie dijo que lo tenemos que hacer solos. Ah, ya. Y entonces ahí hay gente que confunde que llorar es ser débil. Y no, llorar es ser humano, ¿sí? Y no tiene nada que ver con debilidad. Ser fuerte entonces es hacer como que no pasa nada y no decirle a nadie nada y no preocupar a nadie. No, ser fuerte significa, ok, no voy a pasarles esta preocupación a mis hijos, no voy a hacer estas cosas enfrente de ciertas personas, se entiende, pero no voy a llorar enfrente de alguien no significa no voy a llorar. Claro. No es lo mismo. Hay que encontrar los espacios, los momentos. Estamos hablando en Salud para Todos de el duelo. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. No se vayan. Se estima que entre el 10 y el 20% de las personas que atraviesan una pérdida importante desarrollan un duelo complicado, donde la tristeza y el dolor son tan intensos que afectan su capacidad de funcionar en la vida diaria. El duelo puede tener efectos físicos en el cuerpo, como insomnio, fatiga, cambios en el apetito, dolores de cabeza y un sistema inmunológico debilitado. Estos efectos pueden durar semanas o meses. Gracias por esta información. Seguimos hablando de todo lo que sucede en el duelo, ¿no? Cómo lo vivimos, cómo medianamente se debe de llevar, con Óscar Fernández Córdoba. Él es tanatólogo. Seguimos dándole salida a las preguntas del público.
Nos encanta que participe. Gracias por su participación. Dice, hace unos meses mi pequeño Toby falleció. Él era mi perrito de compañía y estoy muy triste, pero la gente no entiende el por qué lloro a mi mascota y me molestan. Sí, es muy importante validar las emociones. Cada quien tiene afectos diferentes y una historia diferente. Seguramente tu mascota compartiste muchos momentos con él y te apoyó en ciertas formas que muchas veces ciertas personas no lo han hecho. Muchas veces el perrito te ve llorar sin juzgarte, cosa que no hacen otras personas. Hay que entender, lamentablemente, a las personas que te molestan, no es necesariamente que te quieran hacer daño, sino que no saben muchas veces, y a veces creen que molestando uno va a entender y va a salir más rápido, y no es así. El invalidar el dolor de una persona no es una buena Siempre buena hay idea. que validar, dependiendo de nuestra perspectiva, si es importante, fuerte, mediano o no. Porque a lo mejor alguien, no sé. Es que ahí es una cuestión bien importante, Gaby. Sí. ¿Cuál es la peor pérdida? La tuya. Punto. Ajá, y de lo que sea, punto. La tuya. ¿Sí? Si una Entonces, planta, si una exacto. bicicleta, si No, un ser querido, un trabajo, lo y que hay sea. niños que lloran porque el niño llora porque no consiguió una cartulina que tiene que llevar el siguiente día. Y para ti adulto es de, ay, pero eso no es un problema. Pero para el niño no entiende cuando tú estás preocupado por no poder pagar la colegiatura. Sí. Y para el niño es como... O sea, hay que validar todo. Sí, y es tu pérdida. La cuestión no es, ya, supéralo. Ajá. Sino, porque eso es, tu pérdida no importa, tu pérdida no es importante. Sino, no entendemos todo lo que significaba el perrito. Para las personas de la tercera edad son muy afectos a tener la mascota y a hacer un vínculo muy fuerte con ellos, porque generalmente las personas pues los dejan solos en el asilo. Y quien sí los comprende y les hace fiestas y está con ellos es la mascota. Es la mascota. No, claro, Sí, ¿no? claro. Entonces, hay que validar sí, los sentimientos de todas las personas. Completamente. Comentan, después de 15 años perdí mi trabajo. ¿Cómo le hago para superar esta situación? Y hay personas que 20, 25 años, 30 años dedicados a una empresa, claro, y de repente... Y lo primero es entender, ya no estamos en Kansas, Toto, ¿no? La primera frase del Mago de Oz, ¿no? Se lleva clarita el torbellino, y pues creo que ya no estamos en Kansas. Tienes que entender que ese trabajo ya no está, que tú ya no tienes ese recurso y que tienes que echar a andar otras formas para conseguir dinero y para trabajar. Tienes que empezar otra vez a hacer currículum, otra vez a buscar trabajo, cuando yo durante 15 años no lo hice. Y hace 15 años, voy a decir una cuestión como muy drástica, ¿no? Hace 15 años era simplemente buscar en el periódico e ir a la entrevista, y ahora ya no estoy acostumbrado a ir a entrevistas, ya no estoy acostumbrado otra vez a ese proceso. Entonces hay que entender y hay que buscar la ayuda necesaria que nos permita otra vez entrar en el juego. El juego ya no es como se jugaba hace 15 años, pero no quiere decir que no puedas volver a entrar en él. Bien. Sí. ¿Un duelo siempre duele o podemos sentir de manera diferente? Todos sentimos de manera diferente. Hay pérdidas pequeñitas que no las sentimos, y mientras que para ciertas personas, como nos acaban de decir, la pérdida de la mascota es invisible o no importa, poco importante, para otros es lo más importante. Sí, claro. Hay personas que viven en torno a su trabajo, y perder el trabajo es algo muy importante. Para la persona que ya quería renunciar, más bien que ya tiene un nuevo trabajo,
el perder el trabajo anterior pues era solo parte de la despedida y del proceso. Entonces, a cada quien nos duele diferente de acuerdo al momento y nuestros recursos. Cuando las cosas nos agarran de sorpresa, es mucho más difícil de procesar, pero todos tenemos recursos para salir adelante. Y si no los tienes que aprender. Esa es la parte bonita del ser humano. Aprender a construirlos, ¿no? Correcto. A tomar de algunos elementos los que tengas, pues para poder hacerlos. Yo no siento dolor, yo siento enojo, ya que siento que mi papá me abandonó, o sea, murió, y entonces esta persona siente que lo abandonó. Se entiende la pérdida, no es algo que él hubiera deseado, ¿sí? Es algo que tú puedes ir procesando, pero tiene que ser un proceso acompañado, en donde tú vayas entendiendo, procesando y acomodando en tu corazón y en tu recuerdo a tu papá para estar siempre en contacto con él y para poder honrar su vida y seguir viviendo la tuya. Se trata de voy a vivir con lo que me enseñaste y con esto voy a seguir haciendo más cosas. Bien, ¿es bueno consultar un tanatólogo para que la pérdida sea menos dolorosa? Dolorosa va a ser, cada quien trae su propio dolor. Lo que hacemos en el consultorio es sacar esos recursos, sacar esos nuevos planes, reorientar la vida y todo eso que necesites para seguir viviendo. Sí, es encontrar Sí, no. nuevas herramientas, no es como redireccionar. Ahora, ¿el tiempo realmente lo cura todo o es un mito o es una frase hecha de que con el tiempo vas a ver, mira, ahorita te duele, pero después va todo a ir pasando? Está incompleto. Para curar se necesita tiempo, punto. ¿Sí? Para sanar se necesita tiempo. Pero el tiempo en sí mismo no cura nada. Si yo sigo en la idea de que me traicionó, si yo me sigo sintiendo víctima, si yo sigo resentido, el tiempo no va a curar nada, ¿sí? Pero necesitamos tiempo para sanar. Y eso sí es una... Entonces, con con esa frase nos vamos a quedar. Para sanar se necesita tiempo y, bueno, acudir también con profesionales. Te agradecemos mucho, Óscar Fernández Córdoba, que hayas estado con nosotros el día de hoy. Fue un gusto. Y nos vemos en una futura ocasión. Por supuesto. Que tengas muy buen día. Les recordamos Gracias. asistir a la consulta médica y también evitar la automedicación. Que tengan muy buen día. Nos vemos en la siguiente. Gracias.